Cordial saludo, doctor Luis Arturo. El presente es el entregable final que está planteado como un artículo de investigación. Este lleva por título El currículo frente a los retos actuales, una propuesta integradora. The Curriculum Facing Current Challenges and Integrative Proposal. Introducción y contexto. En este siglo XXI se exige superar el modelo transmisionista. En la institución objeto de investigación, que corresponde a la ubicada en el municipio de Timaná, en el departamento de Huila, y que lleva por nombre El Tejar, existe una brecha significativa entre lo que está postulado en el PEI en cuanto a la formación integral por competencias y las prácticas reales que allí se llevan, prácticas limitadas a exposiciones magistrales y evaluaciones sumativas en su mayoría. El problema. Esta distancia o brecha entre currículo declarado y el currículo real exige la transformación sistémica y no cambios aislados. Esto se encuentra postulado por Steshouse 2003 y Ayes y Cloud 2014. En cuanto al propósito de esta investigación o de este artículo, es diseñar estrategias integradoras y transdisciplinarias que le permitan al docente cerrar esta brecha, permitiendo que él mismo se constituya como un ente activo y un agente de cambio en su práctica docente. Pregunta de investigación, objetivo e hipótesis. Bueno, como pregunta de investigación tenemos la siguiente. ¿Cómo pueden las estrategias integradoras y transdisciplinarias transformar las prácticas pedagógicas en la institución educativa de Tejar para cerrar la brecha curricular antes mencionada? Objetivo general. Diseñar e implementar estrategias integradoras mediante la metodología de investigación-acción y un enfoque socioformativo que permita cerrar la brecha entre el currículo planteado y el real. En cuanto a la hipótesis tenemos la siguiente. Si los docentes asumen su rol como agentes de cambio, como actores de cambio, a través de la estrategia de investigación-acción, esta brecha curricular se cerrará generando aprendizajes significativos. Con respecto a ellos tenemos varios. En lo referente a la brecha curricular, esta se da debido a que no hay una conexión con el contexto local y los contenidos desarrollados a nivel curricular en la institución. Esto promueve un distanciamiento entre el currículo declarado y el real. Transdisciplinariedad. En este aspecto se ve la obligación en la actualidad de que haya una participación de diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, ya que éstas deben integrarse y es lo que demanda para que haya un cambio efectivo en la práctica docente. En cuanto a la innovación pedagógica, en Colombia las políticas promueven dicha innovación, pero muchas instituciones mantienen modelos tradicionales que limitan precisamente la actualización de los estudiantes en lo que tiene que ver con estas innovaciones pedagógicas. Aquí tenemos ahora, en otro antecedente, el rol del docente. El docente ya debe pasar de ser un mero transmisor de contenidos a diseñar experiencias integradoras y contextualizadas, es decir, convertirse en un verdadero investigador. En cuanto al contexto, tenemos que efectivamente en nuestra región hay retos en lo que tiene que ver con la producción de café, que es el primer renglón de la economía, en lo que tiene que ver con la gestión ambiental del macizo, que es una fuente principal de abastecimiento de agua, y obviamente la preservación de saberes ancestrales que se han ido perdiendo poco a poco. Estas temáticas constituyen oportunidades para proyectos transdisciplinarios. Con respecto al marco teórico, se tiene lo siguiente. Stenhouse 2023 propone al docente como un investigador reflexivo que modifique el currículo a través de hipótesis que verifica a través de su práctica. Sacristán 2007 concibe el currículo como un cruce de prácticas sociales que deben dialogar con realidades locales y saberes comunitarios. Es decir, concibe el currículo como un elemento contextualizado en el cual dialogan tanto la comunidad educativa como el entorno que las circunda. Tobón 2013, por su parte, afirma que el enfoque socioformativo consiste en diseñar el currículo a partir de problemas del contexto que movilicen competencias integrales, es decir, que este currículo abarque
o contemple la formación que se propende o que se pretende en la actualidad, ¿no? Que es una formación integral, en donde no solamente está la parte de la evaluación del conocimiento, sino la evaluación del estudiante como un ser integral, como una persona que vive, como una persona que siente, como una persona que necesita cariño, que necesita afecto y todo el componente socioafectivo. Vizquerra 2003, en cambio, dice: la educación emocional es un eje transversal para la formación integral y la convivencia. En esta parte va acorde con lo que concibe o con la idea de Tobón, ¿no? La educación integral y el componente socioafectivo. Finalmente tenemos aquí que la coherencia curricular, según Zabalza 2016, exige articular metodologías, evaluación y organización escolar con lo que se encuentra estipulado en el PEI. En cuanto a la propuesta de investigación, se tiene la postulación del docente como un agente de cambio. Esto se concluye debido a que el diagnóstico realizado en la institución educativa confirma una enseñanza transmisionista. Sin embargo, la misma institución cuenta con bases sólidas en lo referente a los proyectos pedagógicos productivos y escuela nueva. Esta propuesta entonces concibe al docente, al educador, como un mediador, un investigador, un constructor de comunidad y un promotor socioemocional. En lo referente al mediador, se concibe de esta forma debido a que él articula conocimientos sobre café, el macizo colombiano, medicinas ancestrales, es decir, que vincula saberes con el contexto local. En cuanto al perfil investigador, estipula que la estrategia de investigación-acción genera conocimientos pedagógicos desde la escuela. En lo referente a constructor de comunidad, este fortalece vínculos entre la escuela, las familias y el entorno rural. Y como promotor socioemocional, incorpora transversalmente contenidos inherentes a la formación integral, según lo contempla Vizquerra 2003. A la propuesta para convertir al docente en un agente de cambio, se plantean 5 estrategias para su consecución. 5 estrategias que son basadas en componentes innovadores. La primera de ellas es la ABP transdisciplinario. El ABP, pues ya como sabemos, es aprendizaje basado en proyectos. Y allí entonces vamos a incluir la realización de una actividad conocida o titulada con el nombre de El Café de Timaná. En este proyecto entonces se van a incluir diferentes áreas, ¿cierto? Como por ejemplo ciencias naturales, en donde ellos van a trabajar la parte biológica de la planta de café, ciencias sociales, en donde van a trabajar lo que es el impacto económico de la producción del café en nuestra región. En el componente matemático van a trabajar los cálculos de producción, estadísticas de producción de la planta, y de esta forma entonces trabajaremos o daremos lugar a un ABP transdisciplinario. La segunda estrategia es el aula invertida. En el aula invertida se va a trabajar específicamente el área de matemáticas. Se pretende la implementación de recursos de bajo costo, como por ejemplo guías, audios, videos producidos por los mismos profesores y que sean de fácil reproducción en medios a los que los estudiantes tengan acceso para su escucha. Esta actividad entonces lleva por nombre Fracciones con juegos en clase. En cuanto al aprendizaje-servicio, que es nuestra tercera estrategia innovadora, se tiene el servicio comunitario articulado al currículo. En este caso, las familias saludables es el título de esta actividad. En ella entonces lo que se va a hacer es convocar a las familias para capacitarlas, para formarlas un poco en lo que tiene que ver con los hábitos de vida saludable, el ejercicio, el consumo de alimentos nutritivos y todo lo relacionado con este aspecto. En el cuarto eje o estrategia tenemos las comunidades de indagación. En ella lo que se pretende es hacer una reflexión con una periodicidad quincenal en donde se van a trabajar o se va a fundamentar lo que tiene que ver con la base o se van a realizar con base en la sostenibilidad de las innovaciones. Finalmente tenemos el quinto componente o la quinta estrategia innovadora que hace alusión a las narrativas transmedia. En ella lo que se pretende es el contenido o crear
contenido digital, crítico o crucial. En este caso, se va a articular o se va a trabajar el eje relacionado con la actividad titulada Historias del Macizo. Y precisamente se mencionaba en la parte anterior, en la parte de la propuesta, lo que tiene que ver con este componente, más que todo en el aspecto del área de ciencias sociales, pues allí se trata precisamente de cómo afecta o cómo está en la actualidad la afectación del macizo colombiano, que como ya sabemos pues es el principal productor de agua de nuestro país. Aquí entonces con esto tendríamos por finalizado lo referente, lo relacionado con las estrategias de educación innovadoras. Se expone de manera muy concreta un cronograma tentativo de implementación de la propuesta o de las estrategias de investigación. Tenemos aquí entonces el periodo de aplicación, febrero y abril, para la estrategia del ABP transdisciplinario. La actividad principal alrededor de la cual se desarrolla este ABP es el café. En él participarían los docentes de primaria y secundaria. En mayo y junio se tiene proyectado aplicar el aula invertida. Esta se va a aplicar a través del diseño de guías y audios principalmente. En ellas participan los docentes de matemáticas y ciencias. Para el mes de julio y agosto viene la estrategia de aprendizaje-servicio, el cual, como ya se mencionó, es una campaña de salud comunitaria sobre los hábitos de vida saludable. Para ella se tiene proyectada la participación de los estudiantes y sus familias. En los meses de septiembre y octubre está la comunidad de indagación. Esta estrategia tiene como actividad principal las secciones quincenales de reflexión acerca de las tecnologías. El encargado o el responsable, en este caso de la ejecución de esta estrategia o de esta actividad, es el equipo docente. Y finalmente tenemos hacia los meses de noviembre y diciembre la estrategia titulada o la estrategia de la narrativa transmedia. En ella lo que se pretende es realizar una feria escolar transmedia con la participación de estudiantes y docentes del área de informática. Conclusión de resultados. Estos resultados giran en torno a 5 ejes principales. El primero de ellos es la transformación sistémica que se logra gracias a la participación activa del docente. Según Stenhouse 2003 y Sacristán 2007, el currículo es un proyecto vivo construido en la práctica cotidiana. En cuanto al siguiente eje, que es la conformación o comprobación de las hipótesis, tenemos que las 5 estrategias implementadas van acordes a los cambios requeridos por el currículo y se articulan de manera efectiva e interdependiente. En cuanto a la metodología, tenemos que esta es situada dándole prelación a una escogencia efectiva que corresponde a un enfoque cualitativo que contempla Medina y Guzmán 2011. Este parte del conocimiento situado en donde los investigadores se constituyen como actores educativos en el contexto. En cuanto a la aportación principal, tenemos que la articulación efectiva de estas estrategias ya mencionadas logran un mejoramiento efectivo del currículo y con ello un mejoramiento efectivo en la parte académica de los estudiantes. Respecto a las conclusiones se tienen las siguientes. La transformación en la enseñanza en el proceso educativo es indispensable en nuestro siglo XXI. La calidad se construye en el aula, no en documentos, es decir, que debe ser algo aplicado. Como segunda conclusión está que la innovación que se plantea debe ser gradual, no es totalmente alcanzable en un solo momento, se debe dar de forma progresiva y participativa y además de ello contextualizada, que vaya acorde con las necesidades del entorno. Finalmente, se tiene una tercera conclusión que apunta al rol del docente como investigador, ya que esta es una pieza clave en dicho proceso y en la formación obviamente de los educandos. Esto según lo plantea Stenhouse 2003. Aquí finalmente algunas referencias bibliográficas que soportan el artículo de investigación.